Seguimos con esta serie de mitos y verdades de la astrología, y lo que voy a hablar ahora es de las predicciones. Astrología predictiva, astrología psicológica, la astrología puede hacer predicciones, y el tarot y todo esto, ¿no? Primero, ¿sí o no? ¿La astrología puede predecir el futuro? Pregunta muy complicada. Mi respuesta es que sí, la astrología predice el futuro. Pero acá hay que ver, a ver, la carta natal contiene toda la información, pasado, presente, futuro. Ahora ustedes me pueden preguntar, o pueden pensar, ¿esto quiere decir que el futuro está escrito o no? Por eso justamente cuando yo consulto con un astrólogo, si sé lo que me puede pasar, me puedo preparar para que esto sea distinto, ¿no? Ahora bien, la astrología contiene toda la información. La carta natal es un mandala, es lo que Jung decía, el arquetipo de la totalidad. Es un mandala completo, no falta nada en la carta natal. O sea, si yo digo, mi dedo meñique está en la carta natal, este borrador está en la carta natal. O sea, absolutamente todo lo que existe, ¿no? Porque este borrador está dentro de mi casa, está en el comedor, está acá, está allá. Entonces, todo esto se puede encontrar en la carta natal. El problema no es la astrología, el problema es el astrólogo. O sea, acá hay que ver a quién recurrimos para que nos lea el futuro, para que nos levante una carta natal. Si el astrólogo, hay una línea como muy exagerada que dice que solo con la natal, o sea, solo levantando la carta natal de la persona, yo ahí puedo saber lo que va a pasar. Normalmente los astrólogos hacen lo que se llama diagnóstico temporal. El diagnóstico temporal implica utilizar ciertas técnicas para ver lo que va a pasar a través de viendo cómo está el cielo en este momento y demás cuestiones. Entonces las técnicas que se usan, al menos las que yo conozco, son los tránsitos planetarios, que al revés de lo que se hace comúnmente en Facebook, en Instagram, que se habla de la Luna, que se habla de Mercurio, que se habla de Venus, esos planetas no tienen ninguna incidencia en el futuro. Es mínima. Vamos de Plutón para atrás, o sea, Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, etc. Los tránsitos es la primer técnica que se utiliza, o sea, yo levanto la carta de la persona, lo hablo para todo público, para el que sepa y el que no sabe, yo levanto la carta de una persona y le pongo los tránsitos del cielo, o sea, cómo está el cielo hoy. Pero no es solamente cómo está Plutón, porque si no yo podría abrir un libro de tránsitos y leo, bueno, a ver, Plutón transitando por casa 3. Pero no, yo lo que tengo que ver es en qué casa tiene esta persona Plutón y ver qué energía me trae, porque no es que el Plutón del cielo está por ahí y me está tocando algo, es mi Plutón que se está moviendo. Es mi Plutón en casa 10, no sé, en cuadratura Júpiter, que de la casa 10 hizo todo esto y me entró a la 12 y me está haciendo ahora un trígono al Sol. Entonces, ¿qué información me está trayendo ese Plutón? Entonces yo no puedo hablar, por eso no sirve esto de, Plutón me está haciendo trígono al Sol, ¿qué quiere decir? No, pues yo tengo que ver de dónde viene ese Plutón y qué tránsitos trae. Entonces me trae, bueno, el trígono que me hace con Marte, el sextil que me hace con Marte, tal otro sextil y la cuadratura que me hace con Júpiter. Toda esa información me está trayendo Plutón. Así que eso es lo que se toma primero. Primero tránsitos, es como la técnica principal. Otra de las técnicas que se utiliza mucho es progresiones secundarias. La técnica son progresiones simbólicas, son direcciones simbólicas. Lo que hace es, va moviendo los planetas en función como si un día de movimiento planetario equivale a un año de la vida de la persona. Entonces, si yo tengo, pongámosle, 20 años, yo me fijo en las efemérides cómo estaban los planetas 20 días después del nacimiento de la persona. Esto igual lo va a hacer los programas de computadora. Pero la equivalencia simbólica es que un día de vida equivale a un año. Y otra cosa que no dije, pero podemos tomar también los tránsitos y las direcciones directas o las conversas. Y los tránsitos conversos también. Converso quiere decir que van para atrás. O sea, yo me fijo como desde mi nacimiento hasta hoy, cuánto tiempo hay, y eso mismo lo hago al revés. Entonces ahora, capaz Plutón, en vez de estar en Capricornio, estaría, qué sé yo, en Leo, no sé. Me fijo cómo estaba 30 y pico años, o sea, la edad que vos tengas, pero para atrás. Y lo mismo se hace con las progresiones secundarias, las progresiones directas y las conversas. Así que ahí ya tenemos 4 técnicas que se pueden utilizar.
Otra técnica que también se utiliza mucho son los retornos solares o la revolución solar, que es la carta del momento en el que el Sol vuelve al mismo lugar de nacimiento, mismo grado, minuto y segundo. Normalmente coincide con el cumpleaños, pero a veces puede ser un día antes o un día después. Y acá también vemos la revolución solar, pero no es solamente, bueno, ver qué ascendente de revolución o dónde te quedó el Sol, en qué casa o en qué casa y signo te quedó la Luna, sino también ver, bueno, ok, ese ascendente, ¿de qué casa viene natal? ¿No? Esto lleva años, por eso, digamos, es algo que yo acá explico como para que tengan una idea, especialmente los que no saben, los que estudiaron una astrología muy psicológica y no tienen nada de idea de cómo se hacen las predicciones, o los que no saben de astrología, pero dicen, che, ¿cómo hace un astrólogo para predecir el futuro? Bueno, usa un montón de técnicas, ¿no? Y después la técnica por excelencia, la máxima técnica por excelencia para hacer, como se dice, predicciones, son las direcciones primarias. Las direcciones primarias también es una técnica simbólica, es una técnica, es una tazir, que lo que hace es mover todos los planetas también de acuerdo a una equivalencia simbólica. Hay distintas formas hay otra técnica que se llama de arco solar, que mueve los planetas más o menos un día de movimiento solar, es un año de vida, que son más o menos 58 minutos de arco. Puede ser también ptolomeicas, que es un minuto un día. Y acá, bueno, podríamos hablar de atacires, que son distintas técnicas que se utilizan, que también pueden ser directas o conversas, para ir viendo, ¿no? Movemos a los planetas de la carta natal alrededor de nuestra carta natal y vemos qué nos va tocando o dónde nos va activando los distintos ángulos. También dentro de la revolución solar nos permite achicar a ese año particularmente, ¿no? Pero también yo puedo pensar, bueno, ¿y cómo es el mes y cómo es el día? Entonces lo que se hace es la demisolar, que es, si yo tengo mi sol acá, y la revolución solar es el día que mi Sol toca mi Sol, ok, 6 meses después, más o menos, donde el Sol va a estar en oposición. Y ahí veo cómo va a ser la mitad de ese año. Y después están los cuartis, que es a los 4 meses, o sea, a los 3 meses, perdón, cuando es una cuadratura, con el Sol primero y después. O sea que hay 4 cartas de revolución. La de todo el año, la del semestre y la del trimestre sería. Y después también se pueden levantar las revoluciones lunares, el ascendente lunar siderio, son todo un montón de técnicas que llevaría un montón de tiempo explicarlo y no viene el caso. Pero bueno, miren todas las técnicas que usa un astrólogo para hacer una predicción. Entonces, ¿qué es lo que hace el astrólogo? Normalmente un astrólogo profesional que se dedica a esto, hay otra gente que usa otras técnicas, ¿sí? No es lo único. Un astrólogo profesional que se dedica a hacer predicciones a futuro, lo que hace es utilizar todas estas técnicas, entonces hace como si fuera una grilla, donde se fija, bueno, a ver cuáles son los tránsitos que podríamos decir armónicos o positivos, donde hay trígonos, sextiles, ¿sí? Los tránsitos más neutros, donde puede haber alguna conjunción, y los tránsitos que podríamos denominar negativos, que son las cuadraturas o las oposiciones. Entonces ahí se van fijando. Tránsitos, direcciones, progresiones secundarias, revolución solar. Y vemos qué es lo que aparece muy seguido. Por ejemplo, pongámosle que la persona tenga la cuadratura de Plutón en tránsito, y además en la revolución solar Plutón quedó angularizado en la 10, y además, pongámosle que en este año la luna progresada toca Plutón. Claramente algo va a pasar. Algo va a pasar a nivel de la familia de la persona, con su madre, ¿sí? Algo plutoniano, una transformación profunda. Obviamente estoy simplificando muchísimo, habría que ver ese Plutón de qué casa viene, qué aspectos trae, y desde qué casa está haciendo la cuadratura del Sol y demás, ¿no? Con toda esta información y muchas más cartas, pues se puede levantar un montón de cartas más, el astrólogo va viendo cómo viene el clima del año y cuáles son las mejores fechas. Las mejores fechas, ahí sí se pueden ver con los tránsitos más rápidos, que son los detonadores del Sol y Marte. Esto es como un resumen de todo lo que hace una predicción. Entonces ahí podemos ver cuáles son los Júpiter también tiene un movimiento bastante rápido. Entonces vamos viendo cuáles son los meses, o los mejores días, o los días más complicados.
Y esto es básicamente lo que hace un astrólogo para determinar el futuro. Ustedes podrán decir, bueno, el tarot también determina el futuro, sí, pero comparemos la complejidad que tiene hacer todas estas técnicas, que podemos estar 1 o 2 horas para un astrólogo que tenga mucha cancha, un astrólogo que recién esté iniciando capaz está 5 horas, levantando cartas y analizando información con lo que es tirar cartas, ¿no? De tarot, que a mí me encanta el tarot, amo el tarot y me parece hermoso, digamos, pero me parece que la astrología nos brinda mucha más información y más específica para ese tipo de cosas. Capaz podés también utilizar el tarot como un complemento, ¿no? Y juntar las dos técnicas, no está mal. Ahora bien, acá está la pregunta del libre albedrío. ¿Qué eso quiere decir que me va a pasar sí o sí? Lo que el astrólogo ve son símbolos. Yo veo el símbolo de Plutón, yo veo el símbolo de la cuadratura, yo veo el símbolo de Júpiter, de Neptuno, de la casa 5, de la casa 7. Y lo que el astrólogo en realidad es un traductor. O sea, esa información que está en símbolos, ese astrólogo te lo traduce a palabras. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Plutón, por tránsito, me hace conjunción a mi casa 5 natal. Tomemos solo esto. Le vamos a poner uno más. Luna progresada, trígono, Júpiter. Puede ser Júpiter progresado, Júpiter natal, eso también. Vamos a decir que son técnicas directas, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Entonces, Plutón, conjunción casa 5. Lo que yo tengo que hacer como astróloga o astrólogo es traducir qué es Plutón. Y empiezo Plutón son cambios profundos, radicales, transformaciones, muerte psicológica, etc. ¿De dónde viene ese Plutón también, no? Lo que les decía antes, ¿en qué casa está ese Plutón? No en qué signo, por Dios, no en qué signo, no. Signo no. Plutón no se analiza por signo para las cartas individuales. No cometan ese error horrible. ¿En qué casa está Plutón? ¿Y qué aspectos me hace Plutón? ¿No? Pongámosle que Plutón en la carta natal me hace, nada, qué sé yo, un quincuncio a... bueno, sextil a Júpiter lo hace casi siempre, o en este último siglo lo estuvo haciendo siempre, así que tampoco le vamos a dar mucha importancia, pero capaz me hace un quincuncio a Marte. Bueno, no me aporta demasiada información. Casa 5, ¿qué es la casa 5? Bueno, los amores, la autoexpresión, el disfrute, las vacaciones, los hijos, ¿no? Por poner algunos significados. ¿Y qué es la conjunción? Bueno, que ahí viene Plutón y me trae esta energía y me aporta esta energía a la casa 5. La conjunción no es ni buena ni mala, va a depender si estas energías combinan bien o no. Si es Plutón, por ejemplo, con el Sol, entonces, bueno, Plutón es un planeta de poder, el Sol también es un símbolo de poder, podría ir mejor capaz que, que Plutón con la Luna, ¿no? Y ahí es donde vemos si la conjunción es más bien tensa quiere decir que va a requerir mucha energía de mí para poder hacer algo productivo con esto, o si esta energía es un poco más fluida, ¿no? Entonces, además, pongámosle que tengo la Luna, que la Luna saben que es un símbolo de maternidad, en un trígono, que es un aspecto fluido, que es un aspecto beneficioso, con Júpiter. Júpiter, no sé si saben, pero en astrología clásica se usa mucho para el tema de los embarazos, porque tiene que ver con la expansión. Cuando una persona queda embarazada, se le expande la panza, ¿o no? Hay una cuestión de crecimiento. También hay una cuestión de júbilo, de felicidad, de alegría, ¿no? Entonces, estoy dando un ejemplo cualquiera. Entonces, capaz, digamos, leo estos significantes y digo, algo me hace pensar a posible embarazo. Pongámosle. Obviamente que necesito más información para poder decir eso, pero bueno, una como astrólogo va haciendo hipótesis. Y después uno lee el clima. También puede ser que ocurra alguna transformación con alguno de los hijos, si la persona tiene hijos, ¿no? Casa 5, Luna, y capaz mi hijo se gradúa, o, ¿no? O tiene no sé, alguna cuestión, un aumento, o un cambio de posición en el trabajo que lo beneficia, ¿no? Júpiter, necesito Júpiter.
Entonces, así es como trabajan las técnicas predictivas. Pero uno lee climas y uno va traduciendo. Siempre es mucho más productivo poder hablar con la persona y saber si esta persona tiene ganas de tener hijos o tiene en sus planes tener hijos, o cómo es, qué está pasando en la vida de la persona, porque capaz es una persona que de repente estudia actuación y es la primera vez que se presenta para un casting, no sé, en algún lugar importante, y esto me está diciendo que esta persona, algo de su autoexpresión se está transformando profundamente, y ¿no? Esto me está diciendo que hay una gran posibilidad de que tenga éxito. Eh, entonces, siempre es en el contacto, en el ida y vuelta con la persona, donde yo puedo terminar de darle sentido. ¿Por qué? Porque Plutón tiene un montón de traducciones posibles. La casa 5 también tiene un montón de traducciones posibles, la Luna, Júpiter y demás. Entonces, esa gente que va a un astrólogo y se queda así sentada y le dice, decime qué me va a pasar, en realidad está siendo contraproducente, porque si se abre a poder hablar con el astrólogo puede ahí resignificar o ver cuáles de sus hipótesis va a confirmar y cuáles va a decir, no, esto no tiene nada que ver, porque no está en los planes de la persona, o porque no va por ese lado, porque la persona no tiene hijos. Si yo no sé nada de la persona, tiene hijos, dónde vive, qué hace de su vida, es mucho más difícil hacer una predicción. Lo que el astrólogo lee son climas, y son posibilidades. Entonces también lo que se puede hacer es resignificar ese símbolo. Entonces, si yo sé que esta persona está con tránsitos de casa 5 y de repente no le interesa tener hijos, vemos de qué otra forma podemos traducir ese Plutón, ¿no? Entonces le digo, bueno, la persona hace algo, alguna transformación que tenga que ver con tu forma de expresarte en el mundo o con tu creatividad, ¿no? Una publicación, capaz, no sé, le pregunto a la persona si escribe o si canta o si hace alguna forma de arte y bueno, listo, haces pintás, entonces andá y publicalo en una galería de arte, o transforma tu forma de hacer tu arte o de expresarte. Eh, esas serían como las formas de resignificar. O capaz es una etapa creativa que es más oscura, en la que pone más de emoción, más del corazón, donde a través del arte puede tramitar duelos que todavía la persona no pudo elaborar. Y ya me estoy yendo más por el lado psicológico. A mí, por lo particular, les doy mi opinión. Yo respeto muchísimo a los astrólogos tradicionales y a los astrólogos predictivos. Yo me formé en una escuela, que es el Centro Astrológico de Buenos Aires, que es una escuela que es bastante rigurosa con todo este tema de las predicciones, y se trabaja mucho con rigurosidad, ¿no? Las distintas técnicas, y se lo toman muy en serio, y se hace estadística y demás. Y la verdad que lo he visto y lo he comprobado cómo funciona y cómo esta gente puede realmente predecir climas y también eventos, ¿no? O puede hacer hipótesis, probablemente pueda hacer esto o esto o esto. A mí en lo particular me parece que eh, es más interesante poder trabajar con la astrología como una herramienta de empoderamiento, ¿no? Y si yo estoy pensando en lo que me va a pasar, es como que yo le doy todo ese poder a ese futuro que me va a traer cosas que yo quiero o no quiero que ocurran. Entonces yo directamente no hago predicciones porque me parece que hay gente que, digamos, si vos las tomás de forma madura, puede llegar a ser muy beneficioso, en determinados casos más todavía, pero hay mucha gente que queda como apegada o atada al que va a pasar, el que va a pasar, y queda como en un lugar de desvalimiento. No, porque ya está, digamos, le bajan la consigna, ¿no? La otra vez leía en un grupo de Facebook que decían, nunca vas a tener hijos, si sos infértil, nunca te vas a casar, y a mí no me importa cuántos componentes de su carta natal indiquen eso. ¿Sí? Yo jamás en la vida le diría a una persona una cosa así. Y uno no sabe lo que puede pasar. Conozco casos de gente que le han dicho que no podía tener hijos y que tuvo 5 hijos. Entonces, gente que tenía 5% de probabilidad de tener hijos y que que quedó embarazada. Nadie le puede decir a la otra persona, sos así o sos asá. Porque de hecho ni siquiera sabemos cómo somos nosotros mismos. Mañana podemos transformarnos, ¿no? Podemos ser distintos. Nos pasó Plutón o nos pasó Urano y de repente somos una persona distinta, nueva. Entonces, nunca jamás dar esas bajadas de línea tan taxativas, de decirle a la persona cómo es o qué le va a pasar.
menos si es algo drástico, una catástrofe. Sí uno puede predecir o decirle, bueno, en estas fechas tenés más cuidado, no hagas un viaje y demás, si la persona está realmente muy atravesada por muchos tránsitos u otras técnicas que vemos que realmente no hay con qué darle, ¿no? Y lo que los astrólogos psicológicos dicen, no, las predicciones están mal, las predicciones están mal. Pero en realidad, los astrólogos psicológicos, se autodenominan psicológicos o evolutivos o humanísticos, también hacen predicciones, porque cuando la persona viene a que le haga la revolución solar, yo le voy a decir cómo es el clima de su año. ¿Mm? Y deberían mínimamente usar tránsitos y revolución solar como corresponde, ¿no? Pero yo le voy a decir cómo se viene su año. Yo me fijo un montón de información de ascendente, el signo del sol, comparo con la natal. La diferencia es que el astrólogo psicológico no me va a dar eventos concretos. Me va a dar como energías, o me va a decir qué información se está trabajando en este momento en mí, qué información capaz está más dormida o no es el momento, ¿sí? El astrólogo más humanístico mira una revolución solar y le va a decir a la persona, bueno, va a ser un año de encontrarte con esto y lo otro, ¿sí? Y no le va a decir específicamente qué le va a pasar, pero te puede adelantar distintas experiencias intrapsíquicas que podés llegar a tener, como de repente, bueno, encontrarte con que alguna situación, no sé, amorosa, ya vos sos distinta, o la otra persona es distinta, o es el momento de encontrarte con tu sombra, por ejemplo, si tuviéramos una revolución solar con mucha casa 8 o con mucho Escorpio, ¿no? Pero yo también le estoy diciendo el futuro a la persona. Lo que pasa es que no le estoy adivinando eventos, le estoy adivinando procesos que está atravesando o que va a atravesar la persona. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, para preparar a la persona. Muchas veces esto hace sentido. Y esto nos ayuda también a estar con aprovechar lo que el cielo, y que en realidad lo que el cielo sincronísticamente con mi evolución me está trayendo, ¿no? Porque no es que Plutón me viene y me trae algo porque sí, y bueno, y yo acá me tengo que quedar como sumisa a lo que Plutón me trae. No, o sea, Plutón me trae lo que yo en este momento tengo que trabajar. Hay una sincronicidad, no hay una causa-efecto. O sea, el cielo me muestra lo que me está pasando internamente. Entonces, el astrólogo psicológico también hace predicciones, pero de otro tipo. No te dice exactamente te va a pasar esto, se te va a morir tu prima, sino que te dice, bueno, va a ser un momento de enfrentarte con situaciones internas, o enfrentarte con, qué sé yo, no sé, transformarte en el área laboral o lo que sea, ¿sí? Así que eso para mí es mucho más productivo, porque es una forma de estar preparada, ¿no? Y de aprovechar también. Otra vez no recuerdo exactamente, pero me acuerdo de las palabras de, uy, ¿cuándo se va a ir Saturno? Me decía, creo que era una paciente. ¿Cuándo se va a ir Saturno? Tiene Saturno en una posición, Saturno y Plutón ahora están muy cerquita y estaban en posición a su sol, ¿no? Ya con Plutón veníamos trabajando un montón, y de hecho esta persona está radicalmente transformándose de una manera que ni ella se reconoce, y esto por supuesto que tiene efectos en su pareja y en su vida, en todo aspecto, porque cuando Plutón te hace una posición a tu sol, toda tu vida, toda tu identidad se va a transformar, ¿no? Y esta información es súper necesaria. No es lo mismo saber que está ahí operando Plutón, y que Plutón viene de la casa 12, y que Plutón viene a hacer esto y lo otro, y donde estás trabajando un montón de cuestiones que son muy inconscientes, que no saberlo. Y ahora encima está con Saturno, ¿no? Y Saturno como que, ella lo que decía era que sentía como poca tolerancia, y como que había cosas que ya no se quería hacer cargo. Está buenísimo, ¿no? Y para ella exclusivamente estaba muy bueno. Y lo que yo le decía, me decía, ¿cuándo se va a ir Saturno? Y yo le decía, no, aprovechalo, porque Saturno cada 28 años hace toda una vuelta, 28, 29 años hace toda una vuelta, ¿no? Esto quiere decir que más o menos cada 14 años te hace una oposición, y cada 7 te hace una cuadratura.
Por eso el número 7 es tan importante, ¿no? En todo, en numerología, en astrología. Los ciclos de 7 son los ciclos de Saturno, 7, 14, 21, 28. Y recién hay que esperar 7 años más para que pase de vuelta Saturno. Y que no va a ser igual, porque acá esta es una oposición. La oposición me permite confrontarme cara a cara con algo que capaz antes hacía sin darme cuenta. Y ahora ya es como que lo tengo ahí como un espejo, no puedo mirar para otro lado. Y dentro de 7 años, cuando tenga la cuadratura menguante, ya no va a ser igual, porque ya es como un fin de proceso, ¿no? Entonces yo lo que le decía es aprovecharlo, porque Saturno viene a desmalezar, a sacar lo que ya no va más, lo que es accesorio y te deja con lo esencial. A veces te deja con un hueso corroído, pero a veces es eso simplemente, el otro es accesorio y te consume tiempo y energía, y, y bueno, el tránsito de Saturno hay que aprovecharlo, aunque a veces duela, aunque te haga madurar cosas que a veces no dan ganas de hacer. Y bueno, para esto sirve saber de técnicas predictivas. Por supuesto que hacemos predicciones, todo el tiempo hacemos predicciones. Cuando miramos el cielo y decimos, uy, hoy va a ser un calor terrible, estamos prediciendo. Cuando miramos el cielo, vemos una nube y decimos, uy, me parece que va a llover, lleva un paraguas, estamos prediciendo. Siempre estamos haciendo predicciones. Lo importante es hacerlas de forma madura y sabiendo lo que vamos a buscar. Y los astrólogos que quieran hacer predicciones concretas, esto también quería decirlo y ya corto este video, los que predicen el futuro está perfecto, digamos, hay gente que quiere saber qué le va a pasar. Y está bien, a mí honestamente no me interesa saber lo que me va a pasar concretamente. Pero es muy, muy necesario muchas veces, especialmente, por ejemplo, si uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Que yo miro mis tránsitos, mis direcciones, mis progresiones en ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo tengo que decidir si comprar o vender, o si yo tengo que ir a juicio, o tengo que abrir un curso, ¿no? Tengo que, bueno, ver si es el momento adecuado, cómo están las energías. Es muy útil. Especialmente nos ayuda como a tener más información para tomar las decisiones correctas. Así que no desechen, no critiquen la astrología predictiva, porque a mucha gente le sirve muy bien para las empresas, para los empresarios, ¿no? Si muchos empresarios, si conocieran la carta de sus empresas y vieran cómo está el cielo y cómo son las progresiones, tomarían muchas mejores decisiones, ¿no? Para ver cuándo es el mejor mes para un emprendimiento. Digamos, no hay que ser reduccionista, que esto está bien o que esto está mal, o esto sirve o esto no sirve. Todo sirve. A uno le puede resonar más ir por un lado, y a otro le va a resonar más ir por el otro. Simplemente eso. Pero bueno, creo que respondí bastante en detalle y con explicaciones y argumentos bastante sólidos, porque la astrología sí es predictiva, predice eventos, también predice estados psicológicos, también predice climas energéticos, pero todo también depende de cuán bueno es el astrólogo que está traduciéndolo. Así que, bueno, astrólogo con más experiencia verá mejor que un astrólogo que no tiene tanta experiencia o que no conoce demasiadas las técnicas, ¿no? Hay astrólogos que no saben lo que es una dirección primaria, una TASIR. Entonces, bueno, que no puedes hacer direcciones primarias en una carta que no está rectificada, por ejemplo, porque la dirección primaria te ajusta al minuto, te ajusta a días. Entonces, si la carta no está rectificada, yo la puedo pifiar un montón. O he visto también astrólogos que no sabían usar progresiones secundarias y tomaban un grado de orbe para Urano, para Plutón. Un grado de orbe más o menos me da unos, por ejemplo, en Urano podrían ser, qué sé yo, 10 años de vida. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer una predicción de algo que puede ocurrir en un transcurso de 10 años, ¿sí? Es usar mal la técnica. Así que bueno, eso también hay. Bueno, dejamos acá. Chao, chao.